Hola amigas, hola amigos, lo prometido es deuda. Ayer os dije que iba a hacer un videito breve para explicar por qué Freud, aparte de ser el inventor y el creador de la teoría psicoanalítica, merece un lugar de prestigio, de privilegio en el mundo de la neurociencia. Y bien, esto es básicamente un vídeo que yo hago para reivindicar esta parte, este trabajo de Freud, porque me parece que es muy poco atendido, y también para, bueno, para defender un poco a Freud de que estas críticas que veo todos los días de que era un charlatán, de que era medio filósofo ahí drogado o que no tenía formación científica, etcétera. Esto no es verdad. Para demostrar que tiene una formación científica muy buena, lo más fácil es demostrar quiénes fueron sus grandes maestros, quiénes les dieron clase, quiénes le apadrinaron para que obtuviera becas de investigación, quiénes le pidieron que trabajara en sus laboratorios, y vamos a llevarlo a tres grandes nombres. El primero es Ernst Brücke, que fue un fisiólogo alemán que cualquiera que sepa sobre historia de la fisiología y de la neurología sabe que fue una gran figura. Tuvo una relación muy buena con Freud. Eh, y junto a Theodor Meinert, que es un neurólogo, psiquiatra también alemán, que también daba clase en la Universidad de Viena, donde Freud se formó como neurólogo. Ambos fueron profesores suyos, ambos, por ejemplo, le consiguieron la beca que les permitió estudiar durante unos meses en París, en la Salpêtrière, junto a otro profesor, a otro gran neurólogo que fue Charcot, que bueno, que no hace falta ni presentarle, ¿no? Es uno de los grandes neurólogos de la historia de la medicina, una figura importantísima en Francia, y bueno, su relación con Freud fue muy buena, y aparte, bueno, pues con él se formaron Babinski, Gilles de la Tourette, en fin, grandes nombres de la neurología. Pues Freud era uno de esos miembros que se formaron en la enseñanza de Charcot. De hecho, Charcot le permite que traduzca al alemán sus lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso tan famosas que daba en París. Esto es bueno, para que veáis que la formación de Freud cuando era estudiante es de las más punteras de Europa y por supuesto de aquella época del mundo. Europa era lo más puntero en casi todos los ámbitos de la ciencia en aquella época, y Freud estuvo en los mejores lugares. Bien, luego voy a hacer, porque son más de 200 artículos que escribió de neurociencia, varias monografías de una extensión amplia, voy a hacer un resumen muy breve, muy simple, y los que les parezca como que he dicho muy poco, pues, pues bueno, por privado os mando bibliografía, os mando los artículos o que los busquéis luego en internet, o bueno, o incluso gente más moderna que ahora pues ha decidido escribir sobre esta faceta de Freud. Así que bueno, Freud hace aportes en distintas disciplinas dentro de la neurociencia, ¿vale? Desde la histología, lo más micro, a la neurología clínica con pacientes, a temas ya pues un poco más macro, ¿no? más complejos como los de la neuropsicología y el lenguaje. Entonces, para simplificarlo, voy a hablar un poco de cada aporte que ha hecho en cada teoría, o sea, en cada disciplina, y además se adecua bastante bien porque cronológicamente Freud fue pasando de una a otra en su campo de investigación y de interés. Entonces están bastante ordenadas, aunque no del todo, cronológicamente los distintos aportes. En histología, el primer punto es, en aquella época había una gran duda, incluso un gran debate ético religioso, con que si las organismos primitivos compartían las mismas estructuras y tejidos neuronales que animales como los grandes primates y el ser humano. Pues Freud, haciendo pues un trabajo con un pez de río, consigue demostrar que en su médula hay neuronas intermedias entre las neuronas unipolares más primitivas y las bipolares. Entonces, él, que eso es un trabajo que le pide Ernst Brücke,
consigue en ese artículo, que lo publicó Brook, encantado, de 80 y pico páginas, demuestra que hay distintos tipos de neuronas que son formas intermedias entre las primitivas y las más desarrolladas, y esto, pues digamos que es una demostración de que evolutivamente hay distintas formas intermedias entre organismos con neuronas muy básicos y los grandes animales superiores. Este es el primer aporte, que ya es bastante interesante, pero donde Freud en histología merece muchísima atención y muchísimo respeto es en una serie de otros artículos que no voy a nombrar, pero que os paso la bibliografía, que tienen que ver con el cangrejo de río y otros organismos. Es uno de los que podemos considerar como pioneros de la teoría o la doctrina de la neurona. Esta doctrina de que el sistema nervioso está formado por neuronas, que son las unidades básicas de funcionamiento, etcétera, que todos sabemos ahora, y que el gran científico español Santiago Ramón y Cajal es, digamos, el gran defensor, el gran descubridor, pues tenía en aquella época otros científicos que ya más o menos iban dilucidando ciertas cosas. Es decir, Freud, aunque no se atreva a decirlo, hay partes de estos artículos donde él sugiere, pues oye, parece ser, por lo que estoy viendo, aunque no estoy seguro, que las neuronas pues se comunican entre ellas mediante impulsos y que hay ciertas barreras celulares que, digamos, se abren y se cierran según ciertos canales que tienen que ver, iónicos, que tienen que ver, bueno, con el impulso eléctrico, etcétera. Entonces, Freud también, gracias a un método de tinción inventado por él, por bromuro o cloruro de oro, que no tiene mucho éxito porque lo supera el método de tinción de Golgi, que también le vale un premio Nobel a Golgi, nitrato de plata, pero bueno, aunque no tiene mucho éxito, a él le sirve para ver estructuras de manera mucho más precisa que antes, y también le sirve para sugerir ideas que hoy en día, digamos que son entendidas y defendidas por todos, que es la presencia de los microtóbulos en los axones neuronales. Él también lo dice. Y bueno, también las nociones de sinapsis, que luego, por supuesto, Sherrington es el gran teórico y descubridor de la sinapsis neuronal, los puntos donde las neuronas se comunican entre ellas. Entonces, vemos que Freud, de hecho, tengo un libro de Schaeffer, que es un historiador de la neurología norteamericano, le dedica, entre unos cuantos grandes pioneros, un capítulo entero a todos estos trabajos de Freud. Entonces vemos que no son los psicoanalistas que le vemos como un gran genio científico, sino que gente dentro de la neurología le dedica capítulos enteros a defender como uno de los pioneros de la teoría de la neurona. Bueno, pasamos ya a la neuroanatomía. Neuroanatomía, Freud, pues es una de las primeras personas, bueno, es la primera persona que mapea ciertas zonas del sistema nervioso muy difíciles de acceder porque son muy pequeñas, muy compactas, que están localizadas en el bulbo raquídeo y en el puente, que son zonas del tronco cerebral, ¿no? Entonces, bueno, Freud en unos artículos describe muy bien el origen del nervio acústico. También sugiere la idea de que los núcleos de los pares nucleares tienen sus homólogos en las vías posteriores de la médula, los pares craneales, que ahora todos nos los estudiamos de memoria, ¿no? Los 11 pares craneales, tal. Pues de aquella era eran cosas muy desconocidas. Freud es uno de los que consigue dibujar y digamos mapear estas estructuras, ¿no? También ciertas estructuras de la capa interolivar fueron primeramente mapeadas por él, y bueno, ya que ahora en los manuales de neuroanatomía
se los tengamos supervistos todas las partes del cerebro, pues ha sido gracias en parte también al trabajo de Freud. O sea que ya otro punto más para incluirle en una lista de pioneros en la neurociencia. Después abandona un poco el tema del laboratorio, y se pasa a la neurología clínica, es decir, a atender a pacientes reales con problemas o daños cerebrales. Aquí voy a leer directamente del papel. Es el segundo neurólogo en la historia de la medicina occidental en descubrir la siringomielia, que es la formación de un quiste que se forma dentro de la médula espinal y acaba destruyendo su centro. Esto acaba provocando pues un montón de problemas de sensibilidad, de rigidez en el cuello, del calor en las piernas. En fin, es un síndrome que es bastante habitual ver en pacientes neurológicos. Y también es el primer médico en Viena en realizar un diagnóstico de polineuritis aguda, otro trastorno neuronal muy grave, muy doloroso. Pasamos a los grandes aportes que Freud hace a la neurología pediátrica. Esto casi nadie lo sabe a día de hoy. Bueno, pues primero es el primero en diagnosticar una hemiagnosia infantil lateral, o sea, es un pionero en este diagnóstico en un niño. Y bueno, dedica infinidad de artículos, incluso monografías, un montón de estudios para la parálisis infantil. De hecho, es considerado por varios historiadores y neurólogos de la actualidad como un maestro y un pionero sobre las parálisis infantiles. Dicen que sus estudios y casos clínicos son de una maestría excepcional, donde incluso construye una tipología de las posturas más comunes dentro de las parálisis, que son considerados esos textos un clásico dentro de la psicología infantil. Neurología infantil y las parálisis infantiles. De hecho, además, métodos para averiguar cómo es la parálisis, pues apoyándolos de pies a los chavales en una superficie plana, entonces él ya puede hacer un diagnóstico. En fin, un montón de ideas, de sugerencias de su práctica con los niños, que son más de 300 y pico páginas en total, hace unos años en una revista de neurología infantil pediátrica, creo que inglesa o estadounidense, se le dedica un artículo para decir: este señor hizo un trabajo excepcional. Bueno, para abreviar, pasamos ya a la última parte, mi favorita, que es sus aportes a la neuropsicología. Muy bien. A la neuropsicología hace principalmente un aporte, que es el que hace en su monografía dedicada, la tengo por aquí, a las afasias. Afasias son trastornos del lenguaje adquiridos por algún tipo de daño cerebral. Aquí lo tenéis, un libro antiguo y bastante deteriorado, no sé si se verá bien. Bueno, son 100 y pico páginas. Y en este texto, Freud, que de hecho está incluido en cualquier libro serio de historia de la afasia o sobre las afasias, está incluido porque fue un texto que criticó de manera muy brillante los modelos antiguos de la época, de Wernicke, etcétera, que eran demasiado localizacionistas, ¿no? Era como que usted tiene el centro de la producción del lenguaje aquí, en la área de Wernicke la comprensión y tal. Y usted, cada centro, si se rompe aquí, usted tiene este problema, y si se rompe aquí, tiene este problema del lenguaje o este tipo de afasia. Freud es un pionero en criticar estos modelos tan localizacionistas y en promover un modelo pues mucho más dinámico, más centrado en la función del lenguaje, como es una especie de aparato que está ensamblado y que, digamos, la neurociencia moderna ha respaldado hasta cierto punto, porque nos damos cuenta de que estos modelos tan rígidos localizacionistas con estas afasias tan puras no se dan la realidad,
O sea, cuando se afecta una zona, normalmente la otra parte o aspecto del lenguaje también se ve deteriorada en mayor o menor medida. Entonces, digamos que Freud con este texto es un pionero en los modelos un poco pues de procesamiento paralelo, un poco de modelos de redes, del lenguaje, etcétera, etcétera. Por supuesto, no estoy diciendo que este texto sea tremendo y que siga siendo útil y que haya descubierto el verdadero modelo sobre las afasias. Este modelo obviamente es de la época que es y ha sido superado, pero digamos que cualquier experto sobre la afasia respeta el texto de Freud y dice, mira, este hombre puso en jaque modelos que eran inamovibles y eran súper utilizados en la neurología. Y en último lugar, que estas cosas terminológicas que a mí me gustan mucho, es en esta monografía donde Freud habla o acuña el término de agnosia. Es decir, la agnosia, que es un término tan importante en la neuropsicología como la amnesia, la apraxia, las afasias, es un término acuñado por Freud. O sea, ya simplemente por esto Freud debería pues ser una figura reconocida en la neuropsicología, ¿no? La agnosia, para los que no sepáis, es un trastorno o es un déficit que es una incapacidad de reconocimiento de objetos, normalmente. Por ejemplo, la prosopagnosia es la incapacidad de reconocer caras. En fin, estos son un poco, de manera resumida, los aportes que hizo Freud. Ya veis que son unos cuantos y que demuestran, y espero haberos demostrado, que Freud es una figura importante de la neurociencia, de la historia de la neurología, sobre todo, y que, bueno, que era un gran neurocientífico y que después, al ver que esos modelos científicos o organicistas o biológicos no podían explicar los fenómenos neuróticos, es que decide separarse de esa teoría y crear otra nueva que él considera más acertada. Gracias por estar ahí.